ofrecieres a Jehová ofrenda de primicia, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Diga conmigo, el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias. Amén. Le damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa tarde ya, Dios mío. Queremos, Señor, que sea usted tratando y llenando nuestras vidas, nuestros corazones. Que sea usted, Señor, tomando el control de lo que vamos a hacer. Tu palabra sea revelada a los corazones que estamos aquí escuchando y los que nos ven y nos oyen a través de estos medios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, por favor. Gloria al Señor. Y esté atenta para que pueda entender esto que Dios trae para nosotros. Que nadie le interrumpa, por favor. Primicia, la primicia del grano. Sabemos nosotros, pues, mis amados hermanos, que cuando Dios estableció las primicias y se lo estableció al pueblo como orden, como mandato, Él no le dijo específicamente una sola cosa. No le dijo, tráigame la primicia del fruto y se acabó. Sino que le dijo, la primicia de tu primogénito, la primicia de tu vaca, de tu oveja, la primicia de tu grano, de tu cebada, de tu vino, de tu mosto, la primicia de todo me vas a traer. Y vas a honrar a Dios con la primicia de todo tu tierra. O sea que Dios no especificó una sola cosa, sino que Dios estableció, ¿verdad?, sobre el pueblo una ordenanza de que de todo lo que ellos tenían que dar una primicia para Dios. Era la garantía de que Dios los podía respaldar. Escuche bien, ya sabemos que en la Biblia el término primicia se refiere a la selección de los mejores frutos de la primicia de la cosecha que hacían los israelitas o lo que los israelitas llevaban, ¿verdad?, a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento. Esta selección se debía entregar a Dios en ciertas fechas del año. Escuche esto. Sabemos lo que la Biblia habla de las primicias que ya hemos conversado, pero esto en particular se tenía que llevar a Dios. No era a otra personaje, sino se ofrecía para Dios. Y había una época del año donde esto se tenía que entregar a su nombre. Diga conmigo, primicia, primicia, tiempo y lugar. Diga, tiempo y lugar. Sabemos entonces que una primicia no es algo porque se me ocurrió, sino que algo que es ordenanza, algo que es mandato, algo que se hacía y algo que se sigue haciendo hasta el día de hoy. Algún religioso por allí dirá, bueno, pero que eso era en el antiguo pacto, como los diezmos. Eso era en el Antiguo Testamento, ahora no se pide porque el Señor abolió todo eso. ¿Quién dijo eso? Si el Señor hasta que estuvo allí con los discípulos en la tierra enseñando, recordó estas cosas. Recordó de los diezmos, de las primicias y de todas estas cosas. Y es importante esta enseñanza ahora, en este tiempo y hoy que estamos cerrando este ciclo, porque debemos nosotros entenderlo para garantizar una bendición de parte de Dios. Entonces decíamos que primicia tiene un tiempo y tiene un lugar. El lugar era la casa de Dios y el tiempo era cuando se señalaba la fiesta de las primicias. Su nombre. Seguimos. La Biblia habla sobre las primicias en varios contextos, porque representaba algo especial y por lo tanto era lo más importante. Diga conmigo, lo más importante. ¿Se acuerdan que hablamos de que Caín trajo una ofrenda de los frutos que él labraba y trabajaba? Y Abel trajo, ¿qué trajo Abel? Entonces eso es que ¿será importante o no? Dice que él trajo la primicia, y como primicia trajo una buena oveja, trajo eso más gordo. Él se preocupó porque era lo mejor, a su nombre, era lo mejor.
era lo mejor. Y el Señor evalúa lo mejor, a su nombre. Como decíamos por allí, y lo hemos repetido esta frase, porque por allí la descubrí, me gustó y quiero siempre compartirla para que entendamos. No es pecado, escuche bien, es pecado hacer lo bueno cuando se puede hacer con excelencia. A su nombre. Es pecado hacer lo bueno cuando yo lo puedo hacer con excelencia. Porque muchas veces me acostumbro a lo que yo sé hacer. Ah, no, eso lo hago yo rápido. Y lo hago y queda bueno. Pero yo sé que lo puedo hacer con excelencia. O sea que me puedo destacar. A su nombre. Entonces dice que era lo mejor, lo más importante entre todo aquello que el pueblo podía producir o adquirir como fruto de su trabajo. Esto es el gran concepto de lo que es las primicias delante de Dios. Ahora, la introducción a esta enseñanza, mire cómo dice: un grano es una semilla pequeña, dura y seca, con o sin cáscara, o capa de fruta adherida, cosechada para el consumo humano o animal. Los dos principales o los dos tipos principales del cultivo de grano comerciales son el cereal o los cereales y las legumbres. Las semillas de cereales tenían que ver con el maíz, el trigo, avena, arroz, cebada, quinoa, etcétera. Y las semillas de legumbre son aquellas que se separan de su vaina, de ese cascarón que lo envuelve, como por ejemplo el garbanzo, las habas, lentejas y todo aquello que nosotros conocemos como porotos blancos, negros, burros, todo que en Venezuela se le dice caraota. Esto es grano. Esto era el grano. Ahora bien, escuche esto. El Señor le pedía el grano a su pueblo y le pedía que lo diezmara y trajera primicia, a su nombre. ¿Por qué el Señor pedía que se diezmara el grano y se trajera en primicia? Escuche bien. El grano o semilla, en el grano o semilla hay un principio de multiplicación cuando entendemos y obedecemos en cumplir con esto o con las primicias. En el grano o en la semilla hay un principio, hay un origen. Diga conmigo, origen. Y cuando Dios establece el mundo y comienza a ordenar las cosas, Dios nombra la semilla y el árbol tiene que dar fruto según esa semilla, a su nombre. Y Dios dijo: produzca la tierra árbol que den fruto según su semilla. Porque todo comienza con una, diga, semilla. Todo comienza con un grano. Para Dios es importante el grano o la semilla. La Biblia habla de graneros. Diga conmigo, graneros. Graneros. Ahora, ¿qué es un granero? Un granero es un lugar donde se almacenaba. ¿Qué se almacenaba? Los granos. Era un lugar donde se almacenaban los granos. Tipos de granos, diferentes granos, granos de legumbre, granos de cereales, pero todo eso se almacenaba. Generalmente se hacían en lugares apartados, se limpiaba bien, se hacían arriba para que entonces no entrara allí ninguna plaga, ratones y cosas. Y allí se almacenaba el grano, que era lo primero, y entonces había garantía de ¿qué? De que íbamos a tener materia prima durante muchos meses, mucho tiempo. Y Dios trataba con aquel pueblo de esa manera porque eran momentos o habían momentos donde de repente había una escasez. Y cuando se producía una escasez, entonces ellos tenían que echar mano de los graneros, a su nombre. ¿Recuerdan ustedes aquel sueño que Dios le dio a Faraón? Y entonces dice que el hombre no entendió qué significaban 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Pero
como José era judío y él sí sabía cómo Dios había tratado con su pueblo, entonces cuando él fue a revelarle el sueño, le dijo: mi faraón, y este sueño no es otra cosa que van a venir 7 años de abundancia, donde usted tiene que almacenar, faraón, tiene que mandar a hacer granero. Esa idea, ¿de dónde viene? Esa idea venía de allá, del pueblo judío, que era la gente que Dios había preparado en esta área. Yo no sé si alguien está entendiendo esto. Esto era algo del pueblo de Israel. Pero José, como estaba en Egipto y obviamente estaba allí en la cárcel, y Dios le da la revelación porque Dios tenía un plan, entonces le lleva esta bendición a Faraón. Y cuando él le revela esto a Faraón, le dijo: mi rey, 7 vacas gordas son 7 vacas que significa abundancia, y en esos 7 años que vienen de abundancia, aprovéchalo y almacena, porque después en ese sueño hay 7 vacas flacas, desnutridas, feas, que se comían las vacas gordas. Eso significa 7 años de escasez. Pero como ya usted se preparó y hizo granero, entonces usted se va a reír de lo porvenir. Así que busca un hombrecito para que te ayude con ese proyecto. Y le dice Faraón: ¿y a quién voy a buscar? Si fuiste tú el que me trajiste la idea. Tú mismo eres tú el que vas a hacer ese proyecto. Y entonces, para convencerlo, lo puso como, hermano, el gobernador de Egipto. A su nombre. Ok, eso para que ustedes vayan entendiendo allí. Entonces, número 1, el grano o semilla, o mejor dicho, en el grano o semilla hay un principio de multiplicación cuando entendemos y obedecemos en cumplir con las primicias. Entonces, esto de las primicias no es algo que se le ocurra al pastor. Ustedes vieron que las frutas que estaban aquí, no me las comí yo todas, todavía estuviera comiendo fruta. Hay un hermanito por allí que ese día venía, creo que fue segunda vez que vino, y él decía, él después me lo contó a mí, me dijo, yo le preguntaba a mi esposa así como que, ¿y eso? ¿Para qué toda esa fruta? ¿Y qué van a hacer con toda esa fruta? Entonces él se estaba haciendo una idea. El pastor se está trayendo eso para tener fruta para todo enero y todo el verano. Eso es lo que quiere, y después hacer tisana y venderla, a su nombre. Entonces él decía, y cuando ellos trajeron una fruta, una sola, y la pusieron aquí en la mesa, y él empezó a escuchar la enseñanza, escuchando la enseñanza, y después que él escucha la enseñanza, dice que Dios lo tocó. Y en medio del mensaje él sintió que el corazón se le puso aguadito y los ojos se le pusieron medio llorosos. Y entonces él pudo entender lo que significaba aquello que estábamos haciendo. Y resulta que cuando termina todo y alguien se le acerca y le da una bolsa de muchos frutos, él mismo dijo, aquí está la respuesta. Nosotros traímos uno y ya Dios nos está bendiciendo con una bolsa llena. Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Y él entonces me cuenta y me dice, entendí, pastor, qué gran bendición. Ese mismo día, en un ratito, el Señor me dio la respuesta de todo lo que yo al principio estaba preguntando. Eso lo hace Dios. Entonces, dice que cuando nosotros entendemos y obedecemos a este principio, esto trae como consecuencia una bendición. En el libro de Proverbios, que es un texto que siempre tomamos como referente, Proverbios 3:10, allí Dios establece eso porque Dios demanda las primicias del grano, de la semilla, para garantizar que los graneros se llenarán. Escucha esto. Dios establece esto porque Dios con su pueblo quería que su pueblo no pasara trabajo. La Biblia dice que el Señor le dijo al pueblo, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Hay gente que vive totalmente en una maldición, que
sueñan y quieren, pero nunca logran nada, nunca tienen nada, porque están allí. Están ahí siempre esclavizados. Años pasan, años vienen y siempre estamos allí. Pero este año hemos determinado marcar una diferencia. Este año hemos creído que Dios nos va a sorprender. Este año hemos obedecido a esta palabra que Dios nos ha entregado. Y comenzamos el año ayunando. Comenzamos el año en la presencia de Dios. Cuando muchos de repente estaban en otro, nosotros estábamos allí en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted cree, usted actúa. Cuando usted cree, usted actúa. Todavía no lo ha entendido. Hermano, cuando yo creo, yo actúo. Pablo dijo: creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces, un creyente que cree, usted lo va a ver que va a actuar. Pero un creyente que se le repite 365 días del año lo mismo y no avanza, ese no es creyente. Ese no es creyente, es uno más del montón a su nombre. Por eso dice la Biblia: muchos son llamados, porque los que son escogidos son los que creen. ¿A quién va a escoger Dios? A los que creen. Las bendiciones, ¿a quién van a alcanzar? No se me vaya a asombrar cuando el nuevito creyente Dios le dé tremenda casa. Y usted que tiene años: ay, pastor, yo también quisiera una casa. ¿Por qué no has creído? ¿Por qué no has creído? Tomás, ¿por qué no has creído? Porque estas cosas las vivimos en el Espíritu, las recibimos en el Espíritu. Escucha esto. Y esto no es algo que le va a llegar a usted así. Esto es algo que Dios va a poner en el corazón de alguien, y en este caso de tu pastor. ¿Para qué? Para incomodarte. Dios va a usar un loco para hacerte hacer locura. Si nadie te da el remesón, vas a quedar siempre ahí. Pero Dios tiene que usar a un loco para meterlo en un terreno que vale 150 millones. Y que lo estamos comprando sin dinero. Dame un aplauso al Señor. Diga gloria a Dios. Serán llenos tus graneros. Proverbios 3:11. Serán llenos 3:10. Serán llenos tus graneros con abundancia. Serán llenos tus graneros con abundancia. Pastor, ¿y para qué queremos abundancia? Si la Biblia dice: teniendo sustento y abrigo estemos en paz. La abundancia no es para ti. La abundancia es para que bendigas a otro. La abundancia es para que tú puedas bendecir la obra de Dios. Pastor, Dios me ha bendecido, estoy bien, tengo de todo. Ajá. ¿Y con quién has compartido la bendición? A su nombre. Porque yo creo que la abundancia es para mí. Y cuando yo pienso que la abundancia es para mí, entonces pierdo el enfoque. Porque los dones y las bendiciones que Dios nos da a sus hijos no es para almacenarlas nosotros, sino para que tú las disfrutes y puedas bendecir a ese que tienes a tu lado. Dale un aplauso al Señor si lo crees. ¿Qué pasó con los graneros de Egipto? ¿Acaso José se quedó administrando esos graneros solamente para el pueblo de Egipto? No, dice que venían de todas las tierras. ¿Para qué? A decirle: José, necesitamos comida, necesitamos alimento. ¿Qué tienes? ¿Qué necesitas? Ok, vamos a intercambiar. Vamos, te vendo esto, te doy alimento, tú me das ganado, te doy esto, tú me das caballo, tú me das camello, tú me das aquí hasta las propiedades. Pero hubo alguien que administró y le dio y ayudó a su prójimo, aunque era Egipto. Dice que Dios puso ahí a un gobernador y un administrador que no era egoísta, sino que él daba, intercambiaba. Y mientras que él daba, la Biblia nunca dijo que el grano se acabó allá en Egipto. Dice que vivieron todo
pasaba el tiempo y hubo abundancia, con todo y que él repartía y le daba a su familia, y al pueblo hebreo era el que más ayudaba, y a su familia era el que más le daba, y nunca se acabó la provisión de Dios. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios hace y lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es que nos llenemos los bolsillos, porque de nada sirve. Te llenan los bolsillos tú, mañana te va a decir Dios: necio. ¿Qué va a pasar con todo eso que dejaste que se comiera el comején, la termita? ¿Qué va a pasar con todo eso? Y no bendeciste en la obra, no hiciste allá, no ayudaste a tu prójimo. ¿Qué vas a hacer con todo eso, necio? Hoy te vas a morir. Ya no tienes tiempo de repartir. Ahora vas a morir como un avaro, como una persona maluca. ¿Y para dónde te vas a ir? ¿Cuál será tu destino? Por creer que la bendición que yo te había dado era para ti solamente. Serán llenos tus graneros con abundancia, pero va a depender de la visión que yo tenga. Si yo, hermano, entiendo esto, entonces voy a poner a funcionar todas esas riquezas que Dios me da. Me he quedado asombrado. Estos meses he tenido full gasto. Ha sido tremendo. Compromisos para allá, que mandan para acá, que esto es tremendo. Señor, me pongo las manos en la cabeza y digo: Señor, Dios mío, ayúdame. Señor, si a usted viene la visita del jefe de bloque, tenemos que movernos. Hay boletos aéreos, ciudades, visitas, hermano, pero calladito la boca. Señor, tú eres el proveedor, tú vas a hacer, tú eres el que, Señor, tú mueves, esta obra es tuya. Pero yo no me voy a limitar por eso, porque es usted el que hace, y vamos a hacerlo mejor. Y estoy hablando a los pastores que vamos a hacerlo con excelencia, porque esto es algo histórico lo que Dios nos está permitiendo en este tiempo en Chile. Tener y hacer este tipo de actividades simultáneas a lo grande, esto es algo histórico, y siempre el diablo va a querer limitarte, pero Dios está comprometido a proveer lo que falta. Dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Y no tenemos miedo. Vamos a avanzar hacia adelante. Es el tiempo de conquistar. Y vamos a entrar al sur. En breve ya vamos a estar entrando al sur. Este mismo año vamos a estar entrando al sur, con la ayuda del Señor. Y ya vamos a estar, ya hablamos en Alto Hospicio para comprar un terreno en Alto Hospicio. Le dije: vamos a comenzar a buscar un terreno aquí en Alto Hospicio, y lo vamos a comprar porque Dios nos lo va a dar. Y menos mal que habían 5 ahí, pero creyeron a la visión. A su nombre. Porque este es el año para nosotros. Y si no, ¿cuándo? Y si no es ahora, ¿cuándo será? Este es el año que Dios nos ha entregado esa promesa. El año de conquistar. El año donde los campos están blancos. Vamos a movernos, a meternos, y Dios se va a encargar de hacer todo lo que falta. A su nombre. Entonces el granero era el lugar donde se almacenaba los granos de trigo, de legumbre. Allí se almacenaba todo. Entonces dice que el pueblo trabajaba durante cierto tiempo, y posteriormente ellos venían y traían la provisión. Ellos, hermanos, traían a Dios la provisión al templo. Ellos recibían la bendición, y como garantía dice que se almacenaban sus graneros con abundancia. ¿Y sabe por qué? Porque ellos honraban a Dios. Diga conmigo: honrar a Dios. ¿Con qué honraban a Dios? Con sus bienes, con sus granos, con sus vinos, con sus vacas, con sus ovejas, con el trigo, con su primogénito, con todo lo que ellos hacían y producían. Honraban a Dios. Por eso hoy estamos hablando del grano, porque también es considerable, fundamental en esto de las primicias. A su nombre. Entonces, número 1, en el grano semilla hay un principio de ¿qué? De multiplicación y de abundancia, cuando entendemos y obedecemos a cumplir con las primicias. Deuteronomio capítulo 7, por favor, acompáñeme. Libro de Deuteronomio capítulo 7.
la bendición que vendrá sobre nosotros será total. Será total. ¿Sabe por qué? Porque no dejamos nada por fuera, sino que traemos todo lo que Dios nos manda que nosotros llevemos. Deuteronomio 7, versículo 12. ¿Lo tiene? Vamos a leer el 12 y el 13. Y ahí dice: y por haber oído esto, escuche bien, por haber oído esto, ¿qué es esto? El decreto, la enseñanza, por haber sido obedientes. Entonces, por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra. Escucha bien, no es solamente escucharlo y decir: ah, bueno, ya yo lo escuché, ahí vamos a ver qué pasa. No, los escucharon, los guardaron y los pusieron en práctica. ¿Qué hicieron? Diga conmigo: los pusieron en práctica. Los pusieron en práctica. Entonces, ellos lo pusieron por obra. Y Jehová dice, y por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Por haber hecho esto, el pueblo, por haber oído, por haber guardado en su corazón y por ponerlo en obra, dice que entonces Jehová activó y le dio permanencia al pacto con el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Pero hay una noticia para nosotros. Lo que pasa es que usted y yo somos ese pueblo de Israel espiritual. Quiere decir que esas promesas siguen en ese pacto. Quiere decir que Dios sigue cumpliendo en nosotros estas cosas. ¿Qué es lo que Dios sigue cumpliendo en nosotros? Mire, escuche bien, versículo 13. Dice: y te amará, te bendecirá, te multiplicará y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que le daría. Diga: hay garantía de que la bendición de Dios bendiga todo. El fruto de tu vientre, ¿dónde están las madres? El fruto de tu vientre Dios lo va a bendecir y se compromete a bendecirle. Hermano, los emprendimientos, ¿dónde está la gente que tiene su emprendimiento? Dios se compromete con el emprendimiento que tú tienes. El aceite, el vino. Hermano, todo lo que nosotros hagamos, Dios está comprometido. Pero curiosamente me llama la atención que dice: te amará. Te amará. Cuando Dios ama, o cuando alguien ama, se compromete con esa persona. Cuando usted aquí en el altar, usted dice: yo la amo o yo lo amo, detrás de eso usted está haciendo un pacto. Y el pacto significa que voy a estar con él, con ella, en la enfermedad, en la escasez, en los momentos altos y bajos. En todo tiempo mi compromiso será con él o con ella, porque yo le amo, porque yo la amo. Entonces Dios dice: te amará. Y como yo te amo, bendeciré todo lo demás. Tu casa, bendeciré el fruto de tu vientre, bendeciré tu familia, bendeciré tu emprendimiento, bendeciré porque te amo. Porque te amo, yo entonces hago pacto contigo. Porque te amo. Quiere decir que esto, más allá que una letra, es un pacto de amor que Dios hace con nosotros. Porque Dios nos bendice, porque Dios nos ayuda, porque Él quiere lo mejor para nosotros, porque nos ama, porque envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, porque nos ama, porque dejó a su Espíritu Santo con nosotros hasta el día de hoy, porque nos ama. Aleluya. A su nombre. Esto es algo que Dios hace
a los que Él amó, a los que Él quiso. A su nombre. ¿Estamos entendiendo hasta aquí? Número 2. El grano o semilla representa la palabra de Dios que se siembra. Grano, semilla. Entendimos que tenía un principio de abundancia. Ahí lo vimos. Número 2. Semilla o grano representa la palabra de Dios que se siembra. A su nombre. Lucas, por favor, vamos a Lucas capítulo 8. Lucas 8, para que usted vea la importancia de lo que es el grano o la semilla y por qué Dios la toma en cuenta y por qué Dios nos habla de eso. Entonces, ya vimos el grano, literalmente lo que se producía y cuál era la bendición de esto. Lucas capítulo 8, versículo 5, ¿lo tiene? Allí dice: el sembrador salió a sembrar. ¿Qué fue a sembrar? Su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Entonces, ¿qué fue a sembrar el sembrador? Su semilla. Su semilla. Ahora fíjense ustedes cómo se interpreta esto de el sembrador que salió a sembrar la semilla. Ahora, ¿qué explicación Jesús le da a esto? Versículo 11. Versículo 11 de ahí mismo, Lucas 8, dice: esta pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que salió a sembrar el sembrador? La palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar la palabra de Dios. Esto es la parábola del sembrador. ¿Por qué el Señor hablaba de esto, de la semilla? Porque había un origen, había, hermano, una raíz de esto. Porque en el principio dice Dios: produzca la tierra árboles que den fruto, pero conforme a una semilla que se tiene que plantar. O sea que la semilla representa principio. Yo no sé si usted está entendiendo esto, que será muy profundo esto, David. ¿Qué será que está pasando? Esto del grano y la semilla es un principio. Si usted quiere ver un arbolito mañana, ¿qué tiene que hacer hoy? Buscar el principio. ¿Cuál es el principio? Una semilla, un grano. Dar un aplauso al Señor, aleluya, a su nombre. La semilla era la palabra de Dios sembrada, y que se siembra porque luego dice que trae fruto. Allí mismo, Lucas 8, ahora leamos el versículo 8. Y dice: y otra parte cayó ¿dónde? En buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Llevó fruto ¿cómo? A 100 por 1. ¿Sabe qué significa eso? Llevó fruto al 100 por 1. Significa 100 veces más. Una semilla se multiplicó 100 veces más. Una semilla, se multiplicó 100 veces más. ¿Cuántos millones y millones somos de evangélicos hoy en la tierra? Por una semilla que cayó en buena tierra y se multiplicó 100 veces más. A su nombre. Yo no sé si esto está siendo muy, pero ¿será que me equivoqué de enseñanza? ¿Será que esto me equivoqué, Señor, este día? Hoy Dios está garantizando que este año, si habíamos estado bien, este año vamos por 100 veces más. Y esto no solamente será en Santiago, sino en todo Chile. ¡Dale gloria a
de Dios que se sembraba y que daba fruto en su tiempo y daba 100 veces más fruto. A su nombre. Y eso aplica, esa regla aplica para todo. Aplica para todo porque es la regla del cielo. Cuando la regla viene del cielo, aplica para todo. La mujer dará luz con dolor. Eso aplica para todo. Y si le ponen anestesia hoy, mañana le va a doler. No le duele porque tiene la anestesia, pero cuando le pase la anestesia, dígame si no le duele, a su nombre. Y le duele más. Porque Dios dice, esta pilla quería salvarse de la regla que yo establecí. No le da dolor hoy, pero mañana me las va a pagar, a su nombre. Dale un aplauso al Señor por eso. Dios bendiga a las mujeres. ¡Aleluya! Número 3. Vámonos con la número 3. Ya estamos cerrando casi. Wow, pastor, lo has hecho corto hoy. Número 3. Una semilla representa una ofrenda en dinero. Una semilla representa una ofrenda en dinero. Pero también la toman como semilla. ¿Por qué? ¿Por qué esa comparación? Escucha esto. La primicia del fruto del grano, allá en el principio Dios lo establece en el Antiguo Testamento. Entonces Dios aquí, en su gobierno, el Señor establece la semilla como la palabra que es sembrada. Pero ahora Pablo, aquí un poquito más allá abajo del Nuevo Testamento, en 1 de Corintios, usa el capítulo 8 y el capítulo 9 para hablar de una semilla. Pero Pablo le da la otra interpretación. Y la interpretación que Pablo le da es el dinero. Diga conmigo, pastor, se puso pesado. No me puse pesado. Esto es así porque Pablo lo está interpretando, porque también hay un sentido y Pablo también está transmitiendo lo mismo del principio. Pablo está transmitiendo el poder de la multiplicación. Una semilla representa una ofrenda o dinero. Segunda de Corintios, vámonos rápido allí, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 9. Miren lo que Pablo dice. Pero desde el versículo 8 Pablo habla y comienza a hablar de la ofrenda de los santos. Porque aunque al diablo no le guste eso, nosotros tenemos que hablarlo, porque esto no es del diablo, esto es de Dios. A su nombre. Y el diablo lo que quiere es callar, pero como nosotros no le vamos a hacer caso al diablo, nosotros vamos a seguir hablando esto. Vamos a seguir hablando esto. ¿Por qué? Porque esto es de Dios. Así como la salvación, así como las oraciones, así también esto es de Dios. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. ¿Lo tiene? Mira lo que Pablo habla y expresa aquí. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también dice generosamente segará. Versículo 7 dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a ¿quién? Al dador alegre. ¿De quién está hablando Pablo? ¿De qué está hablando Pablo aquí? Dinero, cash. Pablo está hablando de dinero. Pero dinero que yo no tengo, a su nombre. Una cosa es que Pablo hable y otra cosa es que yo tenga. Pablo está hablando de una ofrenda, pero una cosa es que el pastor hable y otra cosa es que yo tenga. Pero como Dios conoce los corazones, escucha esto, voy con esta revelación. Como Dios conoce los corazones, entonces mire lo que dice aquí el versículo 10. Rápido allí. El versículo 10 dice, y el que da semilla al que siembra. Escucha esto. Una cosa es lo que dice el pastor de la ofrenda y otra cosa es que yo tenga esa ofrenda. Pero como Dios conoce los corazones, entonces Él dice aquí, dice, versículo 10, y el que da semilla al que siembra no es el pastor.
hablando allí? ¿Quién da semilla? ¿Quién nos da el pan? ¿Quién te da la vida? ¿Quién te da el sustento, el trabajo? ¿Quién te da el aire para respirar? El que da semilla, el que da... Pastor, pero ¿cómo es eso? Si aquí Pablo está hablando de una ofrenda, ¿por qué nombra la semilla? ¿Por qué nombra la semilla, pastor? Yo no estoy entendiendo esto, pastor. Pero Pablo es sabio y Pablo entiende el origen y el principio de una siembra del grano, de las primicias. Pablo sabía que cuando honrábamos a Dios con el grano, los graneros se iban a llenar. Yo estuviera más emocionado. Yo estuviera más emocionado de... Hermano, esto es algo grande. Esto es algo tremendo. Esto a mí me tiene emocionado. Porque yo quiero este año ir para Israel. Yo quiero este año crecer en Chile, que por lo menos tengamos unas 10 misiones cerrando el año. Yo quiero eso. A su nombre. Ya estoy hablando por ahí con la gente, unos maestros buenos que saben, porque queremos extendernos para allá. Queremos subir el techo aquí y cambiar un poco. Esto era un saloncito que nosotros construimos a la rápida porque íbamos a arrendar según nosotros. Nos faltó fe. Algo rápido, si eso es momentáneo, si hicimos esto, quedó bueno. Pero ahora, hermano, nos damos cuenta que estamos como que cuando el hermano Esteban salta, ¡pum!, se pega arriba. Entonces, Walter no tiene problema, Roberto tampoco, pero Esteban, cuando danza fuerte, ¡pam!, pega arriba. Entonces queremos, hermano, hacer eso. Dios es bueno. Y yo quiero la garantía para este resto de año que se viene. Y como el tiempo está pasando rápido, yo no voy a esperar hasta octubre para ver lo que yo quiero. Yo quiero verlo rápido. Yo quiero acelerar los tiempos. Quiero mover a Dios con los tiempos. Si Él va rápido, yo voy rápido. Cuando Él iba lento, yo iba lento. Pero ahora Él va más rápido. Yo apresuro mi palabra. Apresuro mi palabra. Los que no se apresuran se van a quedar en el tintero. Pero los que corren con la visión, Dios va a correr con ellos. Santo, esto es revelación de Dios. Agárrelo, porque si no lo van a ver ahí y la gente le va a pasar por el lado corriendo y usted ahí cansado del camino. No, Señor, el Señor nos da fuerza y si Él corre, nosotros corremos. A su nombre. Entonces, para que no perdamos el enfoque, Pablo dice que el que da semilla al que siembra, Él es el responsable de darte la semilla que tú quieres sembrar. Pablo está hablando de que el que siembra escasamente cosechará escasamente. El que siembra generosamente va a cosechar generosamente. Él sabía que el pueblo se iba a incomodar un poco. Y Pablo dice, no es con tristeza, no es con necesidad. No quiero a nadie que no crea. Pero es que sí, Pablo, tú estás hablando, se escucha bonito, pastor, pero y es que no tenemos. Tranquilo, porque le traigo la otra parte. Porque el que da semillas al que siembra o al que quiere sembrar, y aquel que da el pan al que come, él se va a encargar de la semilla. O sea que nosotros no tenemos que preocuparnos. No, Él se va a encargar de la semilla, porque cuando Dios ve el corazón generoso, eso es lo que a Él le interesa. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Entonces Pablo está hablando aquí de el dinero. Él está hablando de una ofrenda. ¿Por qué Pablo habla de una ofrenda? ¿Por qué Pablo habla de una ofrenda? Porque, y como que nos está enredando un poco de la semilla, del grano, y ahora se me viene en la parte económica. Porque Pablo sabía que el ministerio se necesitaba costear con algo. Porque en
la obra Luz del Mundo recogemos ofrenda misionera. Dios bendiga a todos los que colaboraron con la ofrenda misionera, y a los que no, que Dios los perdone. Entonces, hermano, ¿qué pasa? Que aquí Pablo sabía que el ministerio de los santos se necesitaba llevar, enviar un misionero, mover para acá, echar benzina, ir acá, ir a hacer. Se necesitaba recursos. Pero alguien tiene que pararse y decir: yo doy garantía para que la bendición de Dios te llegue. Alguien tiene que decir: yo soy representante de Dios aquí y la bendición te va a llegar a ti. Por eso la primicia se tenía que traer en el tiempo indicado y al lugar indicado. Porque si usted trae la semilla aquí, yo le doy garantía de que Dios le va a bendecir. Pero si usted la tiene que llevar que el vecino sabrá. A su nombre. La primicia se traía al altar, a la casa de Dios. Y entonces Dios tenía gente que ministraba esa primicia. Entonces Dios se comprometía ¿con quién? Con el pueblo, porque había alguien autorizado para hacer el trabajo a su nombre. ¿Vive o no vive? Pablo, entonces, ¿por qué está hablando de una semilla y de dinero? ¿Sabe por qué? Porque la ofrenda tiene conexión con Dios. Que fuera usted a anotar a eso. La ofrenda tiene conexión con Dios. O sea, la ofrenda, esa palabra ofrenda, dádiva, limosna, tiene conexión con Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El que da tiene conexión con Dios. El que ayuda tiene conexión con Dios. Porque Dios es el principio de todas las cosas. Y aquel que da no es da porque él quiere dar, es porque Dios puso en su corazón. El que da semilla al que siembra y pan al que come, él va a proveer. No eres tú, es Dios. Pastor, que quise darle una ofrenda. ¿Y eso de dónde viene? No sé, fue de mi corazón. No, tu corazón es maluco. Fue Dios que te puso eso. Fue Dios, porque Él es el origen del dar. A su nombre. Leamos por favor Hechos capítulo 10, versículo 1. ¿Lo tiene? Allí dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. ¿Cómo se llamaba? Cornelio, centurión de la compañía llamada italiana. O sea, era un soldado, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tu limosna han subido para memoria delante de Dios. Vimos que en Egipto solamente era José el que estaba por allá en Egipto. Después José atrajo a todos los países y con él y con ellos al pueblo hebreo, incluyendo su familia y sus padres. Ahora aquí vemos a un Cornelio que no era parte del pueblo de Israel, pero era temeroso. Y sabe algo, hay dos cosas aquí que llegaron al cielo. Dos cosas que llegaron al cielo y que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta, porque creemos que solamente orando es como se hace esto. Pero escuche bien, este hombre Cornelio era un hombre piadoso. Él hacía ¿qué? Diga conmigo, él ofrendaba. Él ofrendaba. Estaba pendiente de sembrar. Pastor, ¿y por qué yo veo que ellos sí tienen? Porque ellos ofrendan y siembran. Porque ese hermanito siempre, porque él entendió y él siembra siempre. Haga memoria de todas sus ofrendas. O sea que lo que Pablo le está diciendo a esta gente es que la ofrenda tiene un poder sobrenatural. Y cuando hablamos de sobrenatural, significa que Dios comienza a hacer algo
en su reino. Lo sobrenatural tiene que ver con el reino de Dios. Y cuando yo comienzo a experimentar lo sobrenatural es porque Dios intervino en eso. Dale un aplauso al Señor y gloria a Dios. Di algo en este día. Diga conmigo, el reino de Dios. Diga, el reino de Dios no pide. El reino de Dios no pide. El reino da. Agarre eso, agarre eso. El reino de Dios, vamos a decir por este lado lo agarraron. El reino de Dios, diga conmigo, el reino de Dios no pide. ¿Qué necesita Dios de ti? ¿Qué necesitas? Dios no necesita nada de nosotros. El reino de Dios no pide. El reino de Dios da. El reino de Dios da. Y la bendición de Dios es la que enriquece. Porque no es solamente dinero, es salud, es bienestar, es tener paz en el corazón.